¿Cómo están? Bueno, un saludo al grupo Experience antes de comenzar este video. Continuando en este caso con los problemas de nivel universitario, vamos a continuar con lo que es el teorema de Thevenin. El curso es de circuitos eléctricos 1 y circuitos eléctricos 2 también. Y lo que vamos a ver ahora es un teorema, como ya lo mencioné, el teorema de Thevenin, que es un teorema que se usa bastante en lo que es análisis de redes, porque este teorema a ti te va a permitir simplificar un circuito a un modelo sencillo que se le conoce como el modelo equivalente Thevenin, ¿no? Por ejemplo, en las grandes redes, o sea, cuando uno tiene una red muy compleja para analizar, a veces resulta un poco tedioso aplicarle las leyes de Kirchhoff que ya conocemos, ¿no? Las leyes de mallas o las leyes de supernodos, dependiendo, pues. Entonces, para evitar todo ese problema de estar analizando la red, ¿no? De esta manera, se usa el teorema de Thevenin. Este teorema te enuncia que si tú tienes una red, ¿no? Esto supongamos que es una red compleja, ¿está bien? Esto de acá es una red compleja. Cuando yo hablo de una red compleja me estoy refiriendo a una red en la cual en su composición van a haber diversos tipos de elementos. Podrían haber resistencias, podrían haber condensadores, podrían haber fuentes dependientes, transistores, diodos, ¿no? Opanes, bueno, una serie de elementos electrónicos, tanto lineales como no lineales, ¿no? A esta red compleja se le conoce también como la famosa caja negra, ¿correcto? Entonces, dentro de esta caja negra nosotros vamos a tener una infinidad de elementos, tanto eléctricos como electrónicos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Bueno, si dentro de esta red compleja a mí me piden analizar, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que de esta red compleja salen aquí dos terminales y me están pidiendo que yo analice cierta parte de esta red, por ejemplo, ¿no? Esta resistencia, y me dicen, oye, ¿cuánto de corriente pasará por esta resistencia, ¿no? Esta resistencia R, ¿no? ¿Cuánto será la caída de tensión que realiza esta corriente, ¿no? Al pasar por esta resistencia? Si tú no tienes un multímetro para poder conectarle a estos terminales A, B, no vas a poder, digamos, encontrar la intensidad que pasa de un modo sencillo, ¿no? Si no tienes o careces de los elementos necesarios para poder calcular esto. Entonces el teorema de Thevenin lo que hace justamente es simplificarte todo el circuito que tienes aquí dentro de esta caja negra a lo siguiente, ¿no? O sea, esto, a través del teorema de Thevenin, esto se va a reducir simplemente a lo que vamos a tener aquí. Esto de acá vendría a ser el ETH y esto de acá vendría a ser el RTH. Y pues estos de acá vendrían a seguir siendo los terminales A y B, y aquí entre estos dos terminales estaría la fuente, ¿no? Lo que tú quieres, la resistencia, lo que tú quieras analizar. Toda esta red se va a reducir a una resistencia llamada resistencia de Thevenin, el RTH, y todas las fuentes de voltaje y de corriente y lo que demás tengas se va a reducir simplemente a un equivalente Thevenin llamado, en este caso, fuente de Thevenin, ¿no? O voltaje de Thevenin. Esto es en corriente continua. Si esto fuera corriente alterna, el RTH pasa a llamarse impedancia de Thevenin, o sea, ZTH, es un valor complejo, y el ETH vendría a llamarse, en este caso, VTH, que en este caso va a depender del tiempo, ¿no? Porque sabemos que la onda en la corriente alterna es una onda senoidal o cosenoidal, ¿no? Que posee fase, amplitud, frecuencia, ¿no? Pero bueno, para nuestro caso, para lo de hoy día, vamos a usar nada más lo que es en corriente alterna. En corriente continua nada más, ¿no? Porque, bueno, el análisis es un poco más sencillo. Esto sería la introducción entonces a lo que es el teorema de Thevenin. Entonces vamos con un pequeño problema para que más o menos se capte la idea de cómo es que este teorema puede simplificar problemas de diversos tipos de naturaleza, ¿no? A ver, el problema lo tenemos aquí, bueno, ya lo he dibujado. Este es el problema que vamos a resolver, donde nos dan una red sencilla. Le llamo red sencilla porque, bueno, dentro de esta red no vamos a ver capacitores, no vamos a ver inductores, no vamos a ver transistores, nada de eso. Simplemente son elementos sencillos, donde estas son resistencias
Esta es una fuente más menos, en este caso de voltaje, y esto de acá es la fuente de corriente, ¿no? En este caso la fuente de corriente de 18 miliamperios. Esto de acá es la toma de tierra, quiere decir que los potenciales aquí abajo son cero, ¿no? Y lo que me están pidiendo a mí es calcular el equivalente Thevenin entre A y B. ¿Se entiende? Entonces, yo para poder encontrar el equivalente Thevenin entre A y B, lo que hay que hacer es aislar esta parte del circuito. Por ejemplo, hace un rato, si tú te das cuenta, cuando yo quería encontrar el equivalente Thevenin entre este A y este B, ¿qué fue lo que hice? Mira, básicamente lo desconecté, ¿no? O sea, esta parte de la red la retiré y me quedó esta parte reducido y todo eso se redució a estos dos elementos. Entonces, de igual manera aquí, lo que nosotros vamos a hacer es retirar esta parte, o sea que toda esta parte del circuito se va a aislar. No digo que se elimine, solamente se aísla y después cuando ya tengamos el equivalente Thevenin la regresamos a su posición original. Entonces, aislamos esta parte, vamos a pinsombrearlo así, indicando que esto se va a aislar, ¿ok? Aislamos esto y si nosotros vamos a aislar eso, entonces el circuito al reducirlo nos va a quedar simplemente, vamos a poner por aquí pues un modelo más reducido del circuito. Acá vamos a poner 4.2.7, estos de acá serían los dos terminales que acabamos de aislar, este sería el A y el B, esto vendría a ser el 2.7K, este de acá vendría a ser el 4.7K, esto de acá vendría a ser, sigue siendo la toma de tierra, ¿no? Siempre la toma de tierra va en esta parte. Tenemos la fuente de corriente por aquí todavía, es una fuente de corriente. Esto no es nivel pre, por si acaso es nivel universitario. En el nivel pre no se trabajan con este tipo de fuentes. Esto sería 18 miliamperes. Y por acá tenemos la resistencia de acá, que es 3,9K en este caso, ¿no? Ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a encontrar el equivalente Thevenin de acá. Como tú acabas de ver hace un rato, para encontrar el equivalente Thevenin necesitas dos cosas, tanto la fuente como la resistencia. Vamos a encontrar primero la fuente de Thevenin. Y para nosotros poder encontrar la fuente de Thevenin, o sea, el ETH, hace falta un pequeño... Claro, aparte de aislar la fuente, lo que hay que hacer para encontrar esto de acá es calcular las corrientes que están pasando a través del circuito. A lo que me refiero es que este ETH es la fuente de tensión que va a estar entre estos dos terminales. O sea, ¿cuánto de tensión va a haber aquí? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque cuando yo retire simplemente esta parte del circuito, ¿no? Esta parte del circuito, como está en paralelo con este, va a soportar la tensión, la famosa tensión de Thevenin, pues. Entonces quiere decir que aquí va a haber un más menos, y ese más menos vendría a ser ese ETH, ¿no? de Thevenin, que está soportando esos dos terminales. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es justamente encontrar cuánto de tensión, más, menos o menos más, dependiendo de la polaridad del circuito, hay en estos dos terminales, ¿no? Y como tú estarás viendo que esto de acá está en paralelo con esto de acá, entonces va a significar que si yo tengo el voltaje que hay aquí, ya tendría el voltaje que hay aquí, o la caída de tensión que hay aquí. Entonces basta con encontrar el voltaje que hay aquí para poder encontrar esto. ¿Cómo vamos a encontrar el voltaje que pasa aquí? Con la ley de corrientes, con la ley de Mayas o con la ley de Supernova o el teorema que tú quieras, ¿no? Entonces, no tenemos fuente de voltaje, sí es cierto, pero tenemos aquí una fuente de corriente. Tú sabes que la fuente de corriente lo que hace, así como la fuente de voltaje envía establece una diferencia de potencial en el circuito para que los electrones puedan fluir, ¿no? Puedan moverse. Esta fuente de corriente lo que hace es enviar directamente un flujo de electrones, una corriente. Cuando la corriente llega a un nodo, en este caso este nodo de acá, lo que hace es partirse, ¿verdad? Proporcionalmente a la cantidad de resistencias que hay. Para esta parte va a encontrarse estas dos resistencias, porque este es un circuito abierto, por acá no fluye corriente. Y para esta parte de acá va a encontrarse con esta resistencia. ¿Correcto? Quiere decir entonces que la corriente, si viene por acá, hace más, menos, más, menos. Con este más, menos ya tenemos que la polaridad está correcta, es más, menos también de esta parte de acá. Y la corriente que se va para este lado hace más, menos también, ¿no? Así como lo estás viendo acá. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora nosotros es ver cuánto de corriente fluye. Por ejemplo, para este lado de acá, vamos a suponer que la corriente viene, se parte para acá, viene, se parte para acá.
La corriente que se va para acá vamos a llamarle I sub 1 y la corriente que se va por acá vamos a llamarle I sub 2. ¿Se entiende? I sub 1 y sub 2, la suma me debe dar 18 miliamperes, ¿no? Eso de ahí pues ya, bueno, ya lo saben, ¿no? Por circuitos básicos. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es ponerle nombre a los nodos, ¿no? Vamos a ponerle a estos dos nodos de acá, vamos a ponerle PQ. A este nodo de acá vamos a ponerle a este nodo de acá vamos a ponerle B, a este nodo de acá vamos a ponerle C. Y vamos a proceder a analizar el circuito, pues. Como tú ya sabes, esta corriente cuando pase por esta resistencia y por esa resistencia va a producir una diferencia de potencial desde A hasta 0, porque recuerda que los potenciales aquí son 0. Entonces sería la diferencia de potencial de A a 0, vendría a estar dado por I1 y la suma de estas dos resistencias. Esto es por esta malla de acá. Ahora, por el otro lado, por esta malla de acá, de igual manera, I sub 2 por 3.9K, ¿no? Debe darme el potencial que hay aquí, obviamente, ¿no? Porque cuando la corriente venga de aquí, B sub A menos B sub C, como B sub C es 0, entonces B sub A debe ser simplemente I sub 2 por 3.9K. En español, lo que quiero decir es que el voltaje que, ¿cómo se dice? La caída de tensión que se registra en esta rama es la misma que la caída de tensión que se registra en esta rama de acá. Por lo tanto, la caída de tensión de A a Q tiene que ser la misma que la caída de tensión de A a C. De esta forma, ¿se entiende? Y la caída de tensión de A a Q, ¿cuánto es? Debe ser 4.7 por 2.7, porque recuerda que la caída de tensión es intensidad por resistencia, debe ser 4.7 más 2.7, esto me va a quedar 7.4K, esto por I sub 1, y esto debe ser igual a lo mismo que hay acá, que es 3,9K, ¿no? Y todo esto por I sub 2, de esta manera, ¿no? Claro, entonces ahora eliminamos los Ks, bueno, vamos a sacar los Ks de aquí, K se va. Y recuerda, ¿no? Que el I sub 1, como I sub 1 más I sub 2 me da 18 miliamperes, quiere decir que, vamos a ponerlo por aquí, quiere decir que el I sub 1 vamos a ponerle X y al I sub 2 vamos a ponerle 18, en este caso por 10 a la menos 3, porque está en miliamperios, recuerda, ¿no? Menos X, ¿no? Y vamos a reemplazar aquí, ¿no? Entonces esto sería 7,4, ya bueno, ya no K, simplemente I1 que es X, y esto debe ser igual a 3,9 por I sub 2, que es 18 por 10 a la menos 3 menos X, ¿no? De esta manera. Entonces lo que vamos a hacer ahora nosotros es proceder pues a resolver esta ecuación que tenemos acá, ¿no? Esto sería entonces 7,4x y esto debe ser igual a ¿quién? Esto debe ser igual a 3.9 por 18, ¿no? 3.9, bueno, no lo tengo resuelto, así que lo voy a multiplicar. Eso me debe dar 70.2, 70,2 menos 3,9x, ¿no? De esta manera de acá. Entonces, si nosotros procedemos a resolver esta ecuación, me va a quedar ahora 7.4 más 3.9 y eso me va a quedar 11.3x, ¿no? O sea que acá sería 11,3x y esto debe ser igual. Bueno, no te olvides que aquí pues hay un, ¿dónde está? Aquí hay un 10 a la menos 3, ¿no? Eso sería igual a un 70,2 por 10 a la menos 3. Ese 10 a la menos 3 lo que va a hacer a fin de cuentas es simplemente ponerlo todo con miliamperios, ¿no? Y bueno, al resolver esto de acá vamos a tener entonces 70.2 entre 11.3 y eso me va a quedar a 6.212, ¿no? 6.212 me va a quedar entonces, pues. Entonces vamos a poner que X debe ser igual a 6.212 miliamperes, porque el 10 a la menos 3 hace que la cantidad de corriente se transforme a mili, ¿no? Ya está, ahí lo tenemos entonces, la corriente. Ahora, lo interesante ahora en esta parte en esta parte del problema, ahora, lo interesante acá en esta parte del problema es que como ya tenemos la corriente X que es I sub 1 y I sub 1 pasa por esta ramificación de acá, entonces simplemente lo que vamos a hacer es decir, entonces la corriente resultante, la caída de tensión que se registra aquí, este más menos que se va a registrar en este resistor, vamos a ponerlo aquí,
esa caída de tensión que hay en PQ debe ser entonces 2.7K, ya sabes que K es 10 al cubo, por 6,1212 miliamperes, ¿no? Y entonces la caída de tensión, la caída de voltaje entre PQ debe ser 2.7 por 6.212 miliamperios, y eso me va a quedar 16.7724, ¿correcto? Esto me va a quedar entonces 16,7724 voltios. Ya está. Entonces, esto de acá, señores, vendría a ser el voltaje de PQ. Pero nosotros queremos el voltaje de Thevenin. Entonces, el voltaje de Thevenin vendría a ser el voltaje que hay entre A y B. Pero el voltaje que hay entre A y B es el mismo voltaje que hay entre P y Q. Por lo tanto, tú vas a decir, ya, profe, entonces el voltaje de PQ vendría a ser lo mismo que el voltaje de Thevenin, ¿no? O sea, el voltaje de AB, y esto vendría a ser lo mismo que el ETH. Por lo tanto, el ETH también vendría a ser 16.7724 voltios. Ahí lo tenemos. Esto de acá vendría a ser entonces el famoso ETH, ¿no? Espero que lo vean ahí para que lo vean bien, me parece que no se ha visto hace un rato. ¿Ok? Esto es todo lo que estamos resolviendo del circuito. Ya lo tenemos entonces. Ese es el famoso ETH. Ahora, ¿qué cosa nos falta? Bueno, según nuestro esquema que acabamos de hacer hace un rato, ahora nos falta el RTH. Entonces, para nosotros poder encontrar cuánto es el RTH, vamos a usar el método siguiente método. Este fue el ETH, ahora vamos a calcular acá el RTH. Y para nosotros poder encontrar el RTH, vamos a poner acá una división, ¿no? Ya está. Para nosotros poder encontrar el RTH, lo que dice el método, así como hace un rato, por ejemplo, lo que hicimos fue... A ver, un ratito, vamos a doblar esto acá. Ya, así más o menos, ya está. Así como hace un rato nosotros lo que hicimos fue calcular las corrientes. Entonces ahora lo que vamos a hacer para calcular el RTH es, ¿no?, las fuentes de tensión, ¿no?, se hacen cero. O sea, se cortocircuitan, ¿no? Vamos a poner acá. Las fuentes de voltaje lo mismo que tensión por si acaso, se cortocircuitan. ¿Está bien? Para los que no saben qué es un cortocircuito, bueno, ahorita lo voy a explicar. Y acá serían las fuentes de corriente. Las fuentes de corriente se abren. A lo que me refiero, cuando digo las fuentes de voltaje se cortocircuitan, es que, por ejemplo, si tú tienes acá un circuito, acá tienes una fuente de voltaje menos más. Cuando tú le aplicas cortocircuito a esto, lo que haces es agarrar un cable de acá a acá, ¿no?, hacer un cable, y esto quedaría anulado. Esto simplemente es el cortocircuito en una fuente de tensión, ¿no? Y ahora, cuando yo te digo que las fuentes de voltaje se abren, perdón, las fuentes de corriente se abren, si tú tienes una fuente de corriente, lo que simplemente haces es abrirlo, y esto acá quedaría vacío, por lo tanto por aquí no fluye corriente. ¿Se entiende? Eso es lo que vamos a hacer ahora entonces. Quiere decir que si en este esquema que tenemos acá nosotros abrimos esta fuente, quiere decir que por acá no va a fluir corriente, ¿no? Y nada más, porque esto recuerda que ya se sacó, entonces te quedarían esta resistencia, esta resistencia y esta resistencia, ¿no? Eso es lo único que nos va a quedar, y esta fuente abierta. Quiere decir entonces que si nosotros hacemos ese procedimiento y eliminamos esta fuente de tensión, entre A y B habría que calcular la resistencia equivalente. La resistencia equivalente entre A y B estaría dado por ¿quién? Por esta resistencia de acá y estas dos resistencias en serie que tenemos aquí. ¿Se entiende? Eso sería entonces la resistencia equivalente. Entonces vamos a poner aquí que el RTH tendría que estar dada por el paralelo de 2.7K, vamos a ponerlo así, en paralelo. ¿Con quién? Con la suma de estas dos, ¿no? 4.7 más 3.9, ¿no? Entonces sería acá 4.7 más 3.9, y eso me va a quedar 8.6, ¿no? La suma de estos dos. Entonces me debe quedar acá 8,6K. Vamos a encontrar el RTH de estos dos. Esto vendría a estar dada por 2.7K por 8.6K. De esta manera, entre, en este caso, la suma, ¿no? 2.7K más 8.6K. Entonces,
Esto de acá vendría a estar dado por, vamos a poner aquí 2.7 por 8.6 y abajo sería 2.7 más 8.6. Eso me va a quedar 2.054K. 2,054K. Esto vendría a ser el valor de RTH, ¿no? RTH vale entonces 2,054K. Entonces, señores, ya tenemos el ETH y ya tenemos el RTH. ¿Qué hacemos ahora, profe? Bueno, vamos a reemplazar en el equivalente de Thevenin, pues. Entonces, por lo tanto, la parte A, que te dice dibuja el circuito, ¿no? El equivalente de Thevenin, vendría a estar dada por la resistencia de Thevenin y la fuente de Thevenin, ¿no? Más, menos, y esto viene así. La resistencia de Thevenin en este caso me va a valer 2.054K, 2,054K. Y el equivalente de Thevenin vendría a estar dada por 16.7724. 16,7724 voltios, ¿no? De esta manera. Y esto de acá, estos terminales vendrían a ser los famosos A y B. Eso es el equivalente de Thevenin entonces. Y la parte B nos dice cuánto será la resistencia, la corriente, perdón, que transite por el resistor de 1.2K. Entonces, si nosotros queremos encontrar eso, hay que reinsertar la parte que le quitamos aquí, esta parte que sacamos, hay que reinsertarla dentro del circuito otra vez, o sea, aquí hay que pegarla, ¿no? Si hacemos eso entonces, acá tendríamos lo que es la resistencia de 2.054K, aquí tendríamos A, aquí tendríamos la resistencia, la fuente de voltaje más menos de 16.7724, acá tendríamos el B y acá tendríamos el resistor que quitamos y acá tendríamos la fuente que quitamos. La fuente que quitamos, acuérdate que era más menos 6 y acá sería 1.2K. Si yo deseo saber cuál es la corriente que circula, vamos a dibujarla acá, intensidad I, y vamos a resolver el circuito, ¿no? Entonces, resolviendo el circuito sería 16,7724 menos 6, y esto debe ser igual a 1.2K más 2,054K, de esta manera, y todo esto por esa intensidad I que circula por el circuito, ¿no? Ahora quedaría entonces 16.7724 menos 6, y eso me va a quedar 10.7724 igual a 1.2 más 2.054, y esto me va a quedar a 3.254K, y todo esto por I. Por lo tanto, la intensidad resultante del circuito debe ser 10.7724 entre 3.254. Y eso nos va a quedar 3,3105 miliamperes, ¿no? Eso de ahí sería entonces la respuesta, o sea, la corriente que está circulando por este resistor de acá debe tener este valor, ¿no? Esta corriente que va, en este caso, en sentido antihorario, ¿no? Horario, perdón. Listo. Así se resuelve esta clase de problemas, señores. Para el siguiente video vamos a hacer un problema de teorema de Thevenin en corriente continua también, pero en este caso vamos a añadirle dos elementos que almacenan carga, que almacenan energía, como es el condensador y como lo es el inductor. Vamos a ver qué pasa cuando el circuito posee régimen estable y cuando el circuito posee régimen transitorio, ¿no? Para un tiempo T, para un tiempo T sub 1, T sub 2, ¿no? Y viendo cómo varía la curva de la carga, ¿no? Que almacenan ambos elementos, que ya no son disipadores de calor, sino almacenadores de campo magnético o de campo eléctrico, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias.